Buenas noches, que el Señor les bendiga. En esta noche estamos nuevamente aquí con mi familia en casa. Eh, Queremos, pues, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente delante de ustedes para reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a hablar de un tema que está relacionado con la fe. Y vamos a hablar de los obstáculos de la fe. Y la palabra del Señor dice en el libro de Mateo capítulo 17 versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Verdaderamente, si hay un elemento importante en la vida cristiana, o algo que mueve y motiva a cada cristiano, se llama fe. Nosotros los cristianos andamos por fe. Nosotros los cristianos vivimos por fe. Nosotros los cristianos oramos por fe. Y por la fe permanecemos firmes. La palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 24, nos dice esto: no que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Es importante la fe en la vida del creyente. La fe, en la fe que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios, nos declara que si no tenemos fe es imposible que podamos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a tener detalles de lo que es la fe. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da con exactitud: pero sin fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son los obstáculos de nuestra fe y cuáles son aquellas cosas que no nos permiten creer y confiar plenamente en nuestro Dios y en sus promesas. Primera cosa que vamos a mencionar en esta noche, o el primer obstáculo que tenemos en nuestra fe, es la duda. El creyente muchas veces no termina de recibir las promesas que por fe tenemos de parte de Dios, o no las puede disfrutar porque tiene duda. El libro de Mateo, capítulo 21, versículo 21, dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. La duda es lo que a nosotros no nos permite avanzar. Como personas, siempre vamos a estar limitados por la duda para disfrutar de las promesas
que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. La duda está presente en todo ser humano, creyente o no creyente. De hecho, se considera que la duda en los seres humanos es necesaria para poder desarrollar el pensamiento crítico de una persona, porque también consideran que es importante en una investigación científica, y podemos ir mencionando muchas cosas de estas. Pero hablando espiritualmente, la duda en nuestra relación con Dios es pecado. La duda es un obstáculo. Y eso no va a permitir que nosotros seamos firmes. Las dudas nos hace ser inestables y nos hace ser impacientes. La duda es algo que nosotros como personas, al tenerlo en nuestra vida, no nos permite un crecimiento. Porque muchas veces cuando dudamos no podemos pedir lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, las promesas que tenemos. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo creo que cuando nosotros dudamos, no vamos a recibir de parte de Dios sus promesas. La duda y la fe tienen siempre una batalla en nuestro interior, por lo que la única forma de vencer a la duda es alimentando nuestra fe. Entonces, ¿cómo alimentamos nuestra fe? Bueno, lo hacemos por medio de su palabra. Lo hacemos por medio de nuestra comunión con Dios, que nos permite conocerle más. Cuando nosotros logramos vencer la duda, entonces nosotros decimos que ahora sí vivimos por fe. Entonces, el primer obstáculo para una vida de fe se llama duda. El segundo obstáculo que nosotros tenemos para nuestra vida de fe se llama temor. No es lo mismo la duda que el temor. La palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 37 al 40, nos dice esto. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, lo que los discípulos estaban viviendo en ese momento con Jesús era algo que se podía decir, ¿cómo es que pudieron tener miedo los discípulos? Bueno, muchas veces en la vida del creyente puede haber temor. Temor
Aunque Dios vive en nosotros, en nuestros corazones, podemos sentir ese temor porque nos falta fe. Entonces se vuelve como una paradoja, porque decimos, tengo, tengo temor, no tengo fe. Pero también cuando decimos, tengo fe, no tengo temor. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos llama a no tener temor. Significa apartar la mirada de nuestro Dios y ponerla en las circunstancias que nos rodean y que nos pueden afectar. Nosotros los cristianos tenemos que caminar por fe, no por vista, como dice el libro de Corintios, la segunda carta, capítulo 5, versículo 7. Pero cuando estamos atemorizados, significa que vamos por la vida caminando por vista y no con la fe puesta en Dios. No estoy diciendo que nosotros vamos a estar exentos o vamos a ser inmunes a las cosas que están sucediendo en el mundo. No digo eso. Lo que estoy diciendo es de que a pesar de las adversidades que se puedan presentar en la vida, Dios nos va a librar de esas adversidades. Que a pesar de las enfermedades, Dios no nos va a abandonar. Necesitamos nosotros vivir confiados, no vivir con miedo. Sí, tomar las precauciones necesarias de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Como por ejemplo, yo no puedo salir a la calle llevando o diciendo que llevo dinero encima cuando el mundo ha avanzado en delincuencia. Yo debo tener mi precaución de no salir así. Pero el temor no significa que yo tenga que decir no voy a salir de casa. Porque entonces ¿cómo iría a trabajar? Entonces ¿cómo obtendría los víveres para la subsistencia de la familia? Pero yo tengo que salir confiado en que Dios me va a cuidar y me va a proteger, tomando todas mis precauciones como persona, como ser humano. Entonces, pero yo tengo que vivir poniendo mi fe en Dios, dejando que Él me cubra con su protección, porque eso es lo que determina mi vida, la fe. Cuando yo tengo temor, mi vida de fe no es la más óptima. Entonces, podríamos decir acertadamente que para quitar el temor de nuestra vida tenemos que conocer las promesas de Dios, confiar en su poder. Pero la palabra de Dios nos declara que es el perfecto amor de Dios por nosotros lo que echa fuera el temor de nuestra vida. En cualquier situación y circunstancia tenemos que estar seguros del amor de Dios por nosotros. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Romanos que nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y lo que sucede en nuestra vida no importa que nos pueda hacer daño en el cuerpo.
Pero lo que sí importa es que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de estar confiados en esa promesa. Que el mismo Jesús dijo que no debemos temer al que mata el cuerpo. También nosotros debemos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero nuestro enemigo está vencido. Nuestro enemigo está vencido, lo venció Jesús en la cruz del Calvario. Venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Pero yo tengo que vivir confiado en que es así. Y eso es lo que me lleva a vivir una vida de fe. Entonces, dijimos que el primer obstáculo de nuestra vida de fe es la duda. El segundo obstáculo en nuestra vida de fe es el temor. Ahora, el tercer obstáculo que nosotros tenemos en nuestra vida de fe es que confiamos más en el hombre que en Dios. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, nos dice de esta manera. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. El versículo es claro. Tened fe en Dios significa que nuestra fe tiene que estar bien enfocada. Lastimosamente muchas veces oramos, vamos a los cultos, clamamos, algunos ayunamos, pero no tenemos una fe en Dios, sino en lo que hacemos en las personas. Es como si nosotros dijéramos, yo tengo fe que Dios me va a sanar de alguna enfermedad, pero estoy buscando recursos para ir al mejor médico que me pueda tratar. Y no los tengo. No estoy diciendo que esto sea malo en el entendido de que yo pueda buscar a un mejor médico, sino que en las posibilidades que tengo en mi economía, yo tengo que confiar primeramente en Dios y Dios va a usar al médico que sea necesario. Hace algunos años, cuando una de mis hijas se me enfermó, me dijeron, ¿sabes qué? Llévalo con este médico, porque este médico es el mejor en su área. Es un buen pediatra. Nos costaba algo de dinero. Y me acuerdo que platicando con mi esposa le decía, y ella me decía, que tenemos que llegar a un acuerdo. Vamos a poner la salud de nuestra hija en las manos de Dios y Dios va a disponer. Esa noche doblamos rodillas, mi hija acostada en la cama, nosotros en la base de la cama, en el suelo, y oramos al Señor y le dijimos, Señor, tú tienes el control de todas las cosas.
Vamos a confiar plenamente en ti y lo vamos a llevar con el médico que esté a nuestro alcance en este momento. Y Dios hizo su obra. Llevábamos varios días con nuestra hija con temperatura de más de 39 grados, casi 40 grados. Y nosotros decidimos dejarle a Dios que haga su voluntad en la vida de mi hija y utilizando al médico que tenía que utilizar. Lo llevamos a un médico que no era pediatra, sino un médico, bueno, valga la redundancia, medicina familiar. Y Dios hizo la obra en mi hija. Hoy anda por allá viendo esta conferencia. Pero es importante que nosotros entendamos de que tenemos que confiar más en Dios que en el hombre, que en la ciencia, que en todo lo que nos rodea. Porque cuando no lo hacemos, nosotros mismos estamos poniendo un obstáculo en nuestra vida de fe. Cuando nosotros decimos, yo voy a confiar en que Dios me va a ayudar a salir de mi problema económico, pero está yendo a hacer un préstamo para que Dios le ayude, ¿no? Son cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender a depender plenamente de Dios, pero la fe es fundamental en nuestra vida. Entonces, muchos cristianos tienen fe en la oración. En la oración. Muchos dicen, yo voy a orar para que Dios, yo voy a orar para que, yo voy a orar. Entonces, se ponen la fe en la oración y no en la fe y no la fe en que Dios va a hacer la obra. No estoy diciendo que sea malo orar. Es bueno orar. Pero lo importante es que nosotros estemos confiando en que Dios va a hacer. Sí, la oración es el medio para llegar a Dios. Porque Dios es cómo manifiesta su poder a través de la oración que nosotros vamos con Él. ¿Por qué menciono esto? Porque mucha gente que no es hijo de Dios piensan, yo le hago mi oración a Dios para que Él me ayude. Pero no dice, yo le entrego mi vida a Dios para que Él haga su obra en mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Otras personas tienen fe en el ayuno. Vuelvo a lo mismo, no quiere decir que ayunar sea malo, al contrario, ayunar con un propósito es bueno. Haciéndolo adecuadamente, haciéndolo correctamente, no dañando tu cuerpo, pero sí para un propósito en la cual te va a ayudar a tener una vida espiritual saludable, o cuando le estamos pidiendo algo a Dios que creemos que debemos hacerlo en ese momento y que es para nuestro crecimiento espiritual, pero también para pedirle algo a Dios. Vamos a mencionar esto. El ayuno para pedir el favor de Dios es bueno, pero no por el hecho de decir yo ayuno para que Dios me dé. Necesitamos entender esto porque mucha gente dice yo ayuno, pero en su ayuno no tiene una comunión íntima con Dios. De nada le aprovecha y de nada le sirve. ¿Por qué? Porque en su ayuno están haciendo las cosas cotidianas, porque en su ayuno están trabajando, porque en su ayuno no están viviendo una vida espiritual en ese momento. Rompen su comunión con Dios. Entonces, en sí,
El ayuno me ayuda en mi crecimiento espiritual o me ayuda a pedirle a Dios, pero solamente es la herramienta, porque Dios es el que hace, porque si está en su voluntad, lo va a conceder, si no está en su voluntad, no lo va a hacer, aunque nosotros nos desgastemos en ayuno. Es importante que el ayuno vaya acompañado de oración, pero también la fe. Si lo que estoy pidiendo está en su palabra, dentro de su voluntad para mi vida, entonces sí lo tengo que hacer. Hay hay cristianos que tienen fe en que su pastor puede hacer cosas que solo Dios puede hacer. Algunos dirán, es que si el pastor ora, seguro se va a sanar. Es que si el pastor ora, seguro se va a resolver el problema. Es que si el pastor, y entonces empiezan a mencionar, le ponen la confianza, desvían la fe que deben tener hacia Dios, hacia el ser humano. Es tan importante esto. No quiere decir que no debamos pedir ayuda hacia otras personas. Sí es bueno, pero siempre pensando en que nuestra fe es hacia Dios, lo que Dios va a hacer. Dios puede usar a otras personas, sí lo puede hacer. Lo ha hecho en la antigüedad, lo ha hecho en el Nuevo Testamento. Dios ha usado a grandes hombres para hacer su voluntad y su obra. Pero no se nos olvide que Dios es el que lo ha hecho. Y solamente va a usar a las personas como instrumento. Entonces, cuando escuchemos de algunas personas que digan, confía en que yo voy a hacer que tu problema de salud desaparezca con una oración, está mal enfocado. Como cristianos siempre deseamos que a nuestro prójimo le vaya bien, que no tenga problemas de salud, que no tenga problemas económicos, que no pase por ninguna adversidad. Pero también debemos entender de que Dios tiene planes y Dios tiene propósitos y que sus designios nosotros no los podemos entender hasta que Él nos lo dé claramente por qué está actuando de esa manera o por qué está pasando alguna cosa en nuestra vida. Pero no debemos de desviar nuestra fe de Dios hacia el hombre, hacia las cosas que hacemos. Nuestra fe hacia Dios debe ser intacta. La palabra de Dios nos dice dos cosas muy importantes. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La palabra del Señor no da una pauta en que nosotros debamos de confiar en el hombre. Ahí habla de una maldición, de poner confianza en el hombre. Significa que nosotros debemos de poner toda nuestra confianza única y exclusivamente en Dios. ¿Por qué? Eso nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Saben que el éxito de muchas personas es porque súbditos, seguidores, simpatizantes, les creen en todo lo que dicen, sin cuestionar una sola palabra. Yo he escuchado a gente que dice, porque el pastor lo dice, así se debe hacer. Yo siempre le he dicho a la congregación,
lo que yo diga, tienes que llevarlo a la luz de la Escritura. Si la palabra de Dios dice que es correcto, entonces tómalo como bueno. Entonces, yo no tengo por qué enseñar doctrina humana. Yo tengo que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y eso va a hacer que pues los hermanos puedan entender que solamente soy un instrumento y que Dios es el que va a hacer la obra a través de mi persona, de las circunstancias que se estén dando, de las personas. Inclusive Dios puede utilizar a personas que no sean hijos de Dios para ayudarnos a resolver alguna situación. Y tenemos que ser sabios para poder entenderlo. Debemos discernirlo y sobre todo llevarlo a la luz de la Escritura. Pueden haber muchos hombres sabios y poderosos, pero solo hay un Dios verdadero y en Él tenemos que confiar plenamente. La palabra de Dios, hermanos, nos habla claramente. En tiempos de dificultad tenemos que ser sabios y confiar plenamente en Él. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros tenemos temor, o cuando nosotros dejamos de confiar en Él para confiar en el hombre, en las circunstancias, en la economía, en todo aquello que nos rodea, es cuando nosotros tenemos una vida de falta de fe. Aquel que dice, yo confío en que Dios hará, pero está buscando por sus propios medios, sus propios recursos, para que Dios, supuestamente Dios le ayude, entonces está demostrando que tiene falta de fe. Hoy, hermanos, necesitamos nuevamente decirle a Dios, Señor, confío plenamente en usted. Que a pesar de las adversidades que está viviendo el mundo entero, yo voy a confiar en que en mi casa no va a suceder nada que esté fuera de su voluntad. La enfermedad puede tocar a la puerta, sí, pero Dios siempre va a dar lo necesario para poder solventar. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, Señor, si es posible, quítame este aguijón en la carne. Y le dijo el Señor, bástate mi gracia. Debemos entender que Dios tiene planes, tiene propósitos. Y esta es una manera de llamar también a la congruencia sobre la persona que está sin Dios y analizar su vida si realmente necesita acercarse a Dios o no. Claro, nosotros creemos que sí lo necesita, pero según su perspectiva lo tiene que determinar él. Dios está dando un llamado a la humanidad y nosotros doblemos nuestras rodillas y le digamos al Señor que toque los corazones de aquellas personas a quienes les hace falta. Predicar a Jesús hoy en día es la prioridad de la iglesia del Señor. Que todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón necesitan reconocer que la única manera de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesús. Que necesitan volver de sus malos caminos hacia los caminos de Dios, arrepentirse, pedir perdón a Dios
y aceptar a su Hijo como su Salvador. Y entonces vivir una vida nueva con Cristo. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros estemos dando hoy en día. Y aprovechemos los medios y las facilidades que la tecnología nos da. Yo creo que como hijos de Dios daremos cuentas si lo hemos estado haciendo correctamente o no lo estamos haciendo. Entonces, yo quiero hacer una oración para poder terminar en esta noche. Amado Padre, Señor, gracias por su palabra. Gracias por recordarnos la importancia de vivir una fe genuina en usted. Ayúdenos, Señor, a seguir con nuestra vida. Pero también, Señor, ayude a cada uno de los enfermos, los médicos, enfermeras, autoridades, que también toque el corazón de aquella gente que no le tiene como su Dios y que no tiene a Jesús como su Salvador. Usted obre, usted haga, Señor, la obra que tiene preparada para la humanidad. Somos una creación de usted, Padre, pero también los que tenemos a Cristo en nuestro corazón somos hijos de usted, Padre. Ayúdenos en todo tiempo, en todo momento. Bendiga a cada uno de los pastores, bendiga a cada uno de los miembros de las iglesias, para que, Señor, podamos seguir siempre en sus caminos sin titubear. Bendíganos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.